Bienvenidos a La Ventana MDL, el podcast en donde no solo hablaremos de casas campestres, sino de sueños en construcción. En nuestro primer capítulo nos encontramos con nuestro equipo de diseño e innovación y nos van a contar esas cosas que no se ven, las dudas que tienen los arquitectos, los espacios que ellos tuvieron que analizar para hacer el sueño realidad de la línea NEO, nuestra nueva línea de MDL modular. Hoy vamos a abrir la ventana para conocer cómo se diseñan nuestras casas campestres. Antes de que iniciemos con las preguntas, quiero que se presenten. Para mucho gusto, mi nombre es Miguel Pepinosa, soy el coordinador del área de diseño e innovación. He trabajado con constructora modular aproximadamente 2 años y me he desempeñado el cargo de coordinador aproximadamente 1 año. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Ante, soy arquitecta y hago parte del equipo de diseño e innovación de Modular. Mucho gusto, mi nombre es Eduardo Ariza, soy arquitecto y también hago parte del área de diseño e innovación de la constructora modular. Como saben o escucharon en la introducción, el día de hoy queremos que nos cuenten todas esos desafíos, esos retos que pasaron al construir nuestra nueva línea, la línea NEO. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que pasa por sus cabezas cuando les dicen hay que crear una nueva línea? Lo primero realmente entran varias sensaciones, ¿no? La primera de ellas yo creo que es temor, por tiempos, por gustos, porque no es fácil darle los gustos de clientes, de arquitectos, de compradores, de jefes, de internos de la empresa. Pero realmente también entra una sensación de emoción porque es un nuevo reto a asumir. Entonces considero que son una serie de sensaciones, de emociones que combinadas pueden generar grandes ideas. Creo que uno de los retos que tenemos con esta nueva línea es para qué público va dirigido, ¿no? Entonces, nuestro reto es tener un nuevo público, unos nuevos gustos para cada uno de los proyectos y cada una de las viviendas y casas pues, que diseñamos en esta línea NEO. ¿Cuánto tiempo les toma como, no sé, apropiarse del nuevo diseño y las ideas? ¿Cómo las toman? Realmente cuando uno se apropia es desde el primer momento, desde el primer instante. Cuando uno hace una línea, uno ve cómo crece ese proyecto y cómo evoluciona y lo ve como un hijo. Porque cuando está culminado, uno lo ve y dice, uff, o sea, hacer esto desde cero realmente es una evolución muy grande. Le coge cariño también desde el inicio, pero uno empieza a sentirse satisfecho cuando empieza a ver los frutos de ese diseño. Es decir, cuando está finalizado. Lastimosamente, el arte y el diseño es un proceso que se goza desde el inicio, pero hay que ver resultados porque si no, uno no queda contento con lo que llega a ser. Tengo entendido que los terrenos en donde diseñan estas casas son terrenos reales. Pero entonces, quiero que me cuenten qué fue lo más difícil. O sea, qué es lo más difícil de diseñar las nuevas naves con este terreno. Yo creo que lo más difícil de hacer este diseño es cómo hacemos que esta casa se integre con el lote, ya que lo diseñamos en un lote real. Entonces, ¿cómo hacemos para que este lote también responda a las necesidades de la vivienda? ¿Cómo es el acceso, la zona de parqueo? También cómo hacemos el emplazamiento para que esta vivienda nos pueda coincidir con el acceso y esas partes que te dije que es el acceso vehicular, garaje, esos lugares. ¿Y ustedes cómo tienen acceso a esos planos o al terreno como tal? ¿Cómo los eligen? Afortunadamente, Constructora Modular ha tenido un historial de clientes bastante amplio y eso es lo que nos ha permitido recopilar toda esa información de clientes anteriores para adaptar viviendas en lotes existentes. ¿A qué me refiero? Son lotes que tienen propiedad de la constructora, son lotes de clientes anteriores, son lotes de clientes nuevos, entonces lo que nosotros hacemos es o hacer levantamientos topográficos e implantar la vivienda o simplemente tener los levantamientos existentes que tenemos de clientes anteriores y poder trabajar con ello. Nos parece y nos resulta mejor esta técnica, ¿por qué? Porque es un ámbito más real, ¿cierto? Uno se enfrenta ya desde diseño a poder implantar una casa desde un ambiente más aproximado a lo que es la realidad. Anteriormente, constructor modular, lo que era el diseño, simplemente hacían lotes planos, ni siquiera en lotes. Hacían simplemente una casa puesta sobre algo y ya. Pero nos dimos cuenta que eso no es del todo cierto ni del todo real porque a la hora de vender, el cliente siempre va a llegar a preguntar, bueno, ¿y mi casa puede caber inclinada, no puede caber inclinada?
se puede voltear, no se puede voltear. Entonces lo que nosotros queremos hacer y demostrar con este tipo de implantaciones es permitir al cliente divisar y poder mirar un aproximado más real de lo que podría llegar a ser una parcela completa, no solo una casa. Eh, yo creo que el equipo de diseño se ha destacado en eso y ha podido justificar un avance en lo que vendría siendo cómo poder relacionar, como dijo Eduard, una casa con un entorno, cómo poder permitir adaptar no solo una fachada, sino cuatro posibles fachadas en un ambiente que sea estético, que sea funcional y que a la vez pues guste no solo al que la compra, sino a los demás. Ok, sí, no, interesante saber que piensan básicamente en todo, ¿no? Piensan en cómo va a responder las personas, no solo los dueños, sino como en general. Siento que es un poco de esa manera. Bueno, y en cuanto a desafíos, ¿cuál fue para ustedes el mayor desafío? Yo creería que en estos lotes que son en pendiente tenemos que tener un poco más de pensar en cómo vamos a utilizar las terrazas o cómo se va a acoplar el ambiente o cuáles son las visuales. Y yo creería que esos son uno de los mayores retos, lotes en pendiente. Pero pues se logra tener una buena respuesta a estos mediante los paisajismos que tenemos con nuestras viviendas. En el caso pues de la casa Neo, creo que también se hizo un buen proyecto en esta vivienda con el paisajismo y eso sería. Considero que los retos también van un poquito más allá, no solamente la parte de implantación, sino la parte constructiva y económica. Al momento de diseñar la nueva línea, se nos informó y se nos dijo que la constructora necesitaba una cantidad de casas que varían de precios adaptados a clientes. Es decir, un ejemplo, por decir cualquier cosa, un cliente decía, yo tengo 80 millones de pesos, pero yo no quiero una casa a dos aguas, ni tradicional, yo quiero una casa contemporánea, una casa nueva. El resto realmente fue adaptar un presupuesto a un nuevo diseño, un diseño que acople tanto economía, tanto gusto y pues demás elementos. Otro de los retos grandes fue cómo implementar el sistema modular, el sistema constructivo que nosotros tenemos a estas nuevas casas, a esta nueva línea. Porque no es lo mismo construir una casa con techos y con cubiertas con aleros a una casa con una cubierta indebida, es decir, oculta. Entonces, poder desde nuestra área mirar esas posibilidades es cómo adaptar y cómo hacerlo pues sin que sea tan caro, ¿no? Volvemos al tema económico. El otro reto y de los más grandes, creía yo, es poder llegar al cliente. Constructor Modular se ha destacado porque nuestro cliente, nuestro usuario, nuestro perfil de usuario es muy campestre, es muy parcela. Entonces nosotros quisimos apuntar a un nuevo usuario, que es un usuario más urbano, que es un usuario más destacado por la modernidad, que no siempre va a lo campestre, pero que son casas campestres. Entonces hacer esa combinación fue muy difícil y sigue siendo difícil, sigue siendo muy complejo y Constructora Modular quiere ver en este entonces cómo poder llegar a ese público. Entonces yo creo que no solamente es de diseño, sino que desde todas las áreas el reto es poder llegar a ese público. Yo creo que el mayor desafío que tuve fue llegar y pues no conocer cómo era el método que ellos tenían a la hora de diseñar. Fue acoplarme a cómo querían los diseños, en los tiempos. Entonces fue como el primer reto de esa casa que me da la primera casa, corresponder con los gustos que ellos querían. Entonces ya cuando uno va teniendo en cuenta como las especificaciones que ellos quieren o lo que ellos le piden a uno y va notando que es como lo que le han enseñado a uno en la carrera o lo que, por ejemplo, gustos que uno tiene a la hora de diseñar y son como más libres a la hora de uno permitirse hacer esos diseños. Entonces ha sido algo muy gratificante, por decirlo así, a la hora de diseñar y que pues los diseños que uno hace sean como bien recibidos aquí en la constructora. Bueno, hace un momento hablaron de dos cosas que me llamaron la atención, que creo que a todos les va a gustar. La primera es sobre el paisajismo. ¿Cómo deciden cómo va a ir integrado en cada casa? ¿En cada casa es diferente? ¿O cómo lo hacen? Pues principalmente yo creo que en cada casa es diferente, ya que pues nos asignan la planimetría y ya miramos qué metros cuadrados tiene esta casa y miramos si es correspondiente ya sea para un lote en pendiente, un lote plano, un lote semiplano. Y ya cuando decidimos en qué lote vamos a implantar esa casa, definimos un estilo.
Este estilo buscamos que sea correspondiente en cuanto al paisajismo, el interior y el exterior de esta vivienda. Entonces lo que hacemos es una armonía entre este estilo con el paisaje y la vivienda para que todo sea un recorrido muy armonioso. ¿Y qué incluye como tal el paisajismo? Buscamos que sean zonas comunes, zonas húmedas, por ejemplo, una zona de piscina, zona de barbecue. En algunos casos le ponemos zona de cine o si no, por ejemplo, una zona de recreación como una cancha de voleibol en arena. También, por ejemplo, hay unos lotes que los implantamos en zonas cercas a un lago, entonces le proponemos muelles, terracitas. Por lo general buscamos que sea una integración con el paisaje y la vivienda. Respecto al paisaje, bueno, hay que partir que ningún paisaje es igual, ¿cierto? Lo que dijo Edward, pues comparto mucho. Sin embargo, cada uno yo creo que tiene una idea diferente de cómo diseñar un paisaje. Al menos en mi caso, como todo diseño parte de un concepto, parte de una idea de para quién es, de qué voy a diseñar y para dónde es. Entonces, recopilamos una cierta información de un análisis breve, por así decirlo, de listo, como dijo Eduardo, el lugar, de dónde está ubicado, de cuántos metros cuadrados tenemos, pero es muy importante a quién y a qué. En el caso de la nueva línea, no tenemos un usuario definido en cada paisaje, sí para las casas obviamente. Entonces la propuesta puede ser un usuario inventado, un usuario imaginario. Entonces cada persona elegía qué tipo de usuario quería. Y dependiendo de los gustos de ese usuario, se hacía el paisaje. Por ejemplo, hay usuarios que les gusta el deporte, hay usuarios que no, hay usuarios que les gusta el cine, hay usuarios que no. Entonces quisimos hacer justamente ese paisaje teniendo en cuenta y ¿cómo se dice? Previniendo, perdón, previniendo todos los posibles gustos, todos los posibles sucesos, y por eso cada casa es diferente, con ánimo de mostrar que podemos hacer cosas diferentes para cada persona. En el caso de la casa quimera, tenemos que en el paisajismo lo que hicimos fue dejar una zona de parqueo, una zona de barbecue, pero también esta zona de barbecue tiene bar, ¿no? Entonces, esto lo tuvimos en cuenta por el usuario también y por el estilo. En este caso, el estilo era un estilo campestre moderno. Entonces lo que hicimos fue diseñar también una zona de piscina con zona de jacuzzi, una zona de descanso en la zona posterior de la vivienda que está cercana a la zona de la habitación secundaria. Entonces, pues todo esto hace parte de un concepto y de un conjunto, pues para tener una buena respuesta al usuario. Mira que de esa casa hay algo interesante, y es que la casa se pensó para alguien que le guste las haciendas, que le guste los caballos. El interior de la casa fue pensado con esas materialidades, como cueros, madera, y el exterior de la casa, lo que corresponde al paisaje, fue pensado igual que el interior, con senderos, con elementos que hacen alegoría a los caballos y a este tipo de viviendas. Y el paisajismo se puede cambiar de acuerdo al cliente. Entonces, digamos, escoger la casa quimera y ellos dicen, pero no quiero eso. Se puede adaptar nuevamente. Sí, claro, hay Sí, que tener claro. en cuenta ahí que el paisaje, o sea, no todas las parcelas son iguales, ¿no? Y no la casa va a ser para la parcela que solamente está diseñada. Ujú. La podemos adaptar y hay que tener muy en cuenta eso, que el paisaje que diseñamos para la nueva línea es para tener un imaginario de lo que puede ser. Entonces, cada paisaje puede ser adaptativo a cada parcela, cada casa y cada familia. La siguiente pregunta tiene mucho que ver con los costos que mencionó Miguel hace un momento y es cómo lograron mantener el diseño moderno sin que se dispararan los costos. Una de las cuestiones principales y primordiales, diría yo, para los costos es trabajar en módulos y trabajar en espacios no reducidos, pero sí espacios muy bien definidos. ¿A qué me refiero? Constructora Modular ha tenido siempre presente que los espacios de más de 3 metros de longitud necesitan refuerzos en cerchas, necesitan refuerzos en estructura y demás. Lo que nosotros solemos hacer es trabajar en módulos de 3 por 3 metros para poder generar espacios que se sostengan con los muros. Al trabajar solo con muros, el hábitat va a ser un poco más económico porque no se está trabajando con estructura metálica. Si necesitamos espacios mucho más abiertos de 3 metros, entramos a reforzar, como lo serían zonas sociales, como lo serían zonas de estancia y demás. Al hablar de 3 metros no estoy diciendo que las habitaciones sean de 3 por 3, no, porque hay habitaciones mucho más grandes, pero sí intentamos que cada 3 metros haya una modulación correspondiente y que cada 3 metros, por ejemplo, en la parte exterior haya un refuerzo, un perfil compuesto, bueno, cositas ya más estructuradas.
Eh, Intentamos también que, por ejemplo, ahorrar costos en ventanerías, porque lo más costoso que tiene la constructora es el equipo metálico. Entonces, ¿qué es lo más caro que va a hacer una casa? Las puertas, ventanas, todo lo que es grande, todo lo que es amplio. Esto no significa que la nueva línea no tenga estas ventanas, las tiene, pero se les proponen lugares estratégicos para permitir que esa iluminación sea bien aprovechada. Son como temitas de ese tipo en los que nosotros podemos incurrir para mantener costos estables. Y con respecto a los materiales, también hacen algo para que puedan eliminar costos o que se mantengan. Cuéntame un poco más sobre. Afortunadamente, la constructora pues es fabricante, tiene su propia fábrica y eso nos ha permitido pues reducir costos de transporte, costos de mano de obra, costos de facturación y demás elementos, ¿cierto? En cuanto a acabados, no podría darte un costo ni estimado ni aproximado porque cada casa varía de acuerdo al tipo de acabados, pero lo que sí intentamos fue mostrar en los renders y mostrar en los diseños nuevos que se puede incurrir en un tipo de acabado un poco más económico, que es el acabado en seco, que por ejemplo estos tipos de enchapes, que son plásticos, son WPC, PVC, que son de fácil instalación y que son acabados pues que realmente ayudan porque al ser de fácil instalación, el tiempo de instalación es menor, entonces el costo de mano de obra también va a ser menor. También podemos hablar de un costo de metro cuadrado. Lo que hacemos acá en la constructora y desde el área de diseño es mirar cómo no subir tanto el costo, también como en alturas. Entre más alto una vivienda, más costosa. No estoy diciendo obviamente que la casa sea bajita, no, porque no es bajita. Ninguna de las casas es bajita. Pero sí llevamos un límite en donde decimos, listo, podemos llevar hasta 4 metros y ese es nuestro estándar. 4 metros de un piso, estoy hablando. Porque si superamos esas alturas, va a incurrir en costos que son perjudiciales pues, para el bolsillo del cliente y eso es lo que no queremos. Claro que podemos elevar, sí. Claro que podemos hacer más cosas, también lo podemos hacer. Pero eso incurre ya en gastos adicionales que si el cliente está dispuesto a hacerlo, bienvenido sea, si no, no. Me gusta que son moldeables, o sea, todo se puede acomodar a la función del cliente y al deseo del cliente. Sí, eso me parece espectacular. Bueno, sigamos. Sigamos. ¿Qué cree que hace que esta nueva línea sea única frente a las demás casas campestres? O sea, ¿qué hace única la línea NE frente a las demás casas campestres? Mm, yo diría que es lo que se implementó que sean cubiertas en bebidas, ya que anteriormente se venían sacando viviendas pues estilo campestre, que era con pasillos, con cubiertas a la vista, mientras que aquí ya se trató más de dejar la cubierta en bebida, darle un toque más moderno. Entonces eso sería como Perdón, descubierta en medio. la cubierta en bebida es cuando no puedes ver la cubierta de la casa, solo se mira el muro. O sea, el muro te cubre la cubierta. Continúa. Ibas a decir algo y te interrumpí, pero Se me fue la continúa. chispa. Em, entonces, digamos que esto sería lo que le hace protagonismo a esta nueva línea, de que son diferentes y es una nueva línea que trae pues este tipo de propuesta a la fachada, a la vivienda, de que se vea diferente, como un estilo más moderno. Entonces, sería eso. Bueno, en esta nueva línea lo que hicimos fue manejar diferentes estilos, también manejar paisajismo, integrarlo a las viviendas, tener también pues lo que decía Miguel anteriormente, lotes reales y manejar la modernidad en el campo, pero llevarlo a lo moderno, al futuro. Esta línea innovó mucho, no solamente en forma, en estética, sino en función también. Hay una frase muy bonita de un arquitecto reconocido de Le Corbusier que dice menos es más. Esa frase fue adaptada a la modernidad y al minimalismo. Y lo que quisimos mostrar con esa línea es que la vivienda prefabricada puede adaptarse a la modernidad, a lo contemporáneo, justamente con esa forma y con esa estética geométrica. Resulta que anteriormente las casas prefabricadas, o bueno, la gente pensaba que la casa prefabricada era una casa BIS de vivienda de interés social o una casa VIP de interés prioritario. Pero miren que nosotros podemos innovar al crear nuevas formas y nuevos elementos grandes, estéticos y bonitos. Y yo creo que ese es el impacto más grande que puedes tener la constructora.
Aparte de eso, como lo dijo Dani, que me parece muy bien implementado, es hacer entender al cliente que la parcela no solamente es una casa, sino un elemento completo, conjunto. Y creo que innovar al permitir ver a la gente cómo podría llegar a ser un ideal, cómo podría llegar a ser un sueño, también estamos haciendo algo bonito, no solo por la construcción, sino también por los sueños de las personas. Adicional a esto, podemos ver también que los sistemas eléctricos cambiaron. No son sistemas eléctricos convencionales, sino que hacemos que cada casa tenga dos tipos de luces, una luz tenue, una luz suave, una luz nocturna y una luz cálida. Esto que nos permite poder hacer la integración de una casa domótica, de una casa inteligente. No les voy a decir que no, que la casa es totalmente smart y que la persiana abre y cierra, no. Pero estamos empezando por lo mínimo, que es por lo menos tener varias luces, varias iluminación, unos tipos de interruptores diferentes, poder aplicar esta tecnología nueva a nuestras nuevas casas. Como lo ha mencionado, la línea Neo siento que tiene una esencia muy clara que es casas campestres con diseño moderno. Pero entonces, ¿cómo hacen para mantener el equilibrio entre el alma del campo y la modernidad y tener un estilo más minimalista? Yo creo que esto lo logramos con la iluminación que se le da a la vivienda, el tipo de puerta-ventana también. Buscamos que en el diseño de esta vivienda se le integre muy bien el paisaje, que cada fachada que tiene esta casa corresponda a un remate visual que haya en la parcela. Entonces, integramos de esta forma el lote y la vivienda, dándole como ese contexto de que está en el campo y no en una ciudad. Sigue siendo un reto, ¿no? Yo considero que a pesar de que conseguimos algo muy bueno, no está del todo definido, no está del todo todavía claro, porque es muy duro obviamente tener la dualidad de dos mundos, de dos ideales. Mm, pero yo considero que, como dijo Edward, primero, o la primera instancia, para una casa campestre sí ha sido premurar lo que son las cuatro fachadas. Hay que tener una distinción entre lo que es la ciudad y el campo. Y nosotros en la ciudad vivimos en un espacio apretado, en un espacio medianero. Al hablar de medianero estoy hablando que la casa está en medio de otras dos casas. Y eso es lo que diferencia una casa campestre de una casa urbana, que no tiene en medio dos casas, que está libre por las cuatro fachadas. Entonces, en primera instancia, yo creo que es lograr que las cuatro fachadas respondan a cuatro visuales, a cuatro elementos, a cuatro distintas consecuencias que tiene un lote. En segunda instancia, yo creería que es permitir que la casa no se camufle con el entorno, porque algo minimalista no se va a poder camuflar, pero que sí sea un punto jerárquico sin competirla. ¿A qué me refiero? Yo veo la casa minimalista como una estatua, como un elemento sobresaliente, como una piedra, como una roca en medio de un campo verde, en medio de un prado. Y creo que lograr esa combinación es algo bonito, es algo estético. Es lograr que un elemento chiquitico, un elemento que esté propuesto, pueda resaltar sin opacar el resto. Entonces, como te digo, seguimos pensando en cómo lograr esa combinación porque no es fácil, pero va muy de la mano con la compañía del paisaje, con la compañía de la vegetación que escogemos y con la compañía de los colores que implementamos, sin saturarlo demasiado y sin inclinar tanto en dañar el territorio. Bueno, en este caso lo que quisimos fue llevar el minimalismo a la línea Neo, porque pensamos que es un estilo más moderno y esto era lo que buscábamos en esta línea, innovar y tener un nuevo estilo en estas viviendas. Una de las principales afectaciones que nos hizo estar en esto fue que desde dirección, desde el área administrativa, nos dijeron Modular no está vendiendo casas contemporáneas, no está vendiendo casas modernas. Y la respuesta fue, ¿cómo vender casas si no las tiene? Entonces esa fue como el principal punto para hacer esta línea. Sin embargo, tras hacer un análisis nos dimos cuenta de que no solamente era eso, nos dimos cuenta que hay mucho más trasfondo de eso. ¿Por qué? En la modernidad, las personas quieren irse más al campo, quieren vivir más en una estancia rural, no urbana. Por temas ecológicos, por temas ambientales, por temas de contaminación, temas familiares. Nos hemos dado cuenta que afortunadamente en la actualidad las nuevas generaciones quieren estar más cerca de su familia en conexión con algo natural. Pero ¿qué es lo que pasa? No les gustan las casas tradicionales. Las nuevas generaciones no quieren algo como la casa de barro que se parezca a la casa de tapia, a la casa de asbesto. No, no quieren eso. Quieren una vivienda como si fuera de ciudad, una vivienda contemporánea, una moderna nueva, en un lugar donde se sientan cómodos, tranquilos y solos.
Entonces ahí es donde entra la combinación de una casa contemporánea en un lugar pacífico, en un lugar campestre. Esta denotación se da mucho más en el norte de lo que es el país. Podría decirse que del Cauca para arriba, la mayoría de parcelas tienen casas modernas, porque si nos vamos a lo que es Nariño, Cauca y algo del Valle del Cauca, aún sigue siendo la vivienda tradicional, esa vivienda paisa, esa vivienda con aleros, esa vivienda con techos cubiertos, con corredores cubiertos, perdón, y demás. Entonces es poder lograr llegar a un usuario y poder mirar que ese usuario quiere cosas diferentes. Por eso sí no. Ok, no. Entonces, eso quiere decir que ya la constructora ML Modular tiene un amplio portafolio de casas en donde hay para todos los gustos. ¿Podría decirse? ¿O creen que hace falta algo? Mira que considero que siempre va a hacer falta algo. Nunca vamos a llegar al punto de decir tenemos todo y escoja de Y ello. ya es suficiente. Exactamente. La constructora tiene actualmente más de 120 casas en portafolio. Sin embargo, no es para todos los gustos. Hay gente que va a decir, no es que no quiero esa habitación. Hay gente que va a decir, no es que yo quiero de más pisos. No es que el lote es diferente, entonces no se adapta a ninguna casa. Y como hablamos antes, afortunadamente tenemos la facilidad de adaptarnos a todos los gustos y necesidades. Entonces, como te dije, nunca va a ser suficiente, pero podemos adaptar. Bueno, ahora con una pregunta un poco diferente, pero ¿qué sienten ustedes cuando todas sus ideas salen del diseño, del papel y se convierte en una casa real? Pues yo creería que el resultado, al ver el resultado, pues todos sentiríamos pues la felicidad, ¿no? De ver todos nuestros días de trabajo plasmados en cada proyecto. Y pues ver que a las personas les gusta, que al coordinador les gusta la casa, pues es muy gratificante. Sí, yo comparto la idea con Daniela. Es como un sentimiento como de paz, por decirlo así, de que sientes que sí gustó el diseño, de que sí se puede llegar a vender, o de que incluso clientes preguntan por la vivienda. Entonces es como un sentimiento de que está uno tranquilo, de que se hizo bien el trabajo. Mira que tuve una precisión ahí, y si bien es cierto, se siente muy bien, siempre suele pasar que no se siente insatisfecho a la vez. ¿Por qué? Porque alguna vez escuché y leí también que un arquitecto nunca acaba un proyecto, sino que lo deja de lado nada más. Siempre va a haber algo que un arquitecto va a decir, uy, pero es que pude haber cambiado esto, uy, pero es que pude haberlo hecho más alto, pude haber cambiado la puerta. Entonces, sí es gratificante ver que el resultado que uno tiene le gusta a la gente y es delegado porque uno trabaja para eso. Y lastimosamente en la actualidad se mide el trabajo de un arquitecto con base en cuánto gusta, cuánto no. Pero siempre queda ese sinsabor de pudo haberlo hecho mejor o no. Y eso no lo vamos a saber hasta que uno... No, realmente no se llega a saber. No se llega a saber. Pero uno queda satisfecho con decir, por lo menos lo construyeron, lo compraron y les gustó. ¿Y en algún momento se han sentido limitados en cuanto a la creación Sí, del claro. proyecto? Sí, Ush, hay momentos... Hay limitaciones, obviamente, uno, a pesar de que el sistema es muy amplio, se puede hacer muchas cosas. Hay limitaciones por el sistema, obviamente. Hay limitaciones presupuestales, también las hay. Hay limitaciones estéticas, porque a veces uno quiere hacer cosas que solamente están en sueño, que están en mente. Quiere plasmarlas, pero uno dice, no, o sea, el costo no me va a dar, el presupuesto no me va a dar, los directivos no me la van a aprobar porque es una cosa muy descabellada. Entonces, siempre limitantes. Sí. ¿Cómo fue el proceso para elegir los nombres de las casas? Eh, sí, ¿cómo llegaron a ese acuerdo? Es una conceptualización chistosa. Yo creo que si hablo de esto en la universidad me van a decir que por qué esos conceptos, por qué esa idea. Pero van de la mano con una idea, ¿cierto? Primeramente, se escogió el nombre Neo por la niña, porque está derivada pues, de algo nuevo, de algo contemporáneo, de algo de renovación, ¿cierto? Con base en eso,
nos dimos cuenta que toda la línea tiene que ver con algo de tiempo, con algo de un cambio de un lugar a otro en cuanto a espacialidad y temporalidad. Entonces quisimos plasmar algunos nombres con esa temporalidad, o mejor dicho, con esa atemporalidad de que algo va a perdurar en el tiempo. Por ejemplo, los nombres Neret, los nombres Quimera, los nombres Kairos están derivados por esas connotaciones. Hay otros nombres, por ejemplo, como son Cubo, como son Neo, que derivan de corrientes artísticas, y otros nombres como son Perugia, Pontevedra, Cajicá, simplemente se los toma del portafolio porque son renovaciones de casas que tenemos previstas y se les da un plus, se les da una mejora, tanto en espacios, tanto en economía, el diseño y demás elementos. Por contarte un poquito, por ejemplo, iniciamos con la casa Quimera. No sé si sepan un poco de mitología. Una quimera es un ser mitológico de una combinación entre dos animales. En ese entonces dijimos, no, pues es que la quimera, un lado de la casa es minimalista y el otro lado es tradicional. Entonces es una combinación, es un híbrido. Tras investigar un poco de híbridos, pasamos por varios nombres como casa siamesa, por combinación de dos elementos, casa híbrida, casa, bueno, muchos nombres. Dedujimos que casa quimera era la mejor, que representaba mejor la idea de una hibridación, de una combinación. La casa Kairos fue algo similar. Resulta que en la mitología griega hay dos dioses del tiempo, Cronos y Kairos. Cronos es el dios del tiempo lineal y Kairos es el dios del tiempo de las oportunidades. Entonces dijimos, ve, chévere que una casa denote eso, una oportunidad a futuro de que yo quiera comprar algo, que quiera adquirir un sueño. Por eso se nota casa Kairos. En el caso de la casa Cuo, lo que hicimos fue darle este nombre porque su planta o pues su diseño son dos cubos compactos que se entrelazan entre sí y pues esto es lo que denota esta casa. Además pues en el tema de los colores lo que se hizo fue representar a ML Modular por el medio pues de los colores rojos, blancos y negros y en su interior pues también con su estilo en esta vivienda. En el caso de la Casa Neo, pues anteriormente se llamaba Casa Barcelona. Lo que hicimos fue renovarla con el diseño que se le hizo a esta vivienda. Pues para esta se tomó la corriente del neoplasticismo, una corriente de hace 100 años que pues más que todo era por colores muy vivos, colores primarios como el amarillo, azul, rojo y también por líneas y cubos. Entonces, como esta vivienda se diseñó con este estilo, lo que buscamos fue traer el estilo neoplasticista, pues hoy en día como es el nuevo nombre de la línea Neo, que fue pues traer algo hacia el futuro. Entonces, por eso se le puso Casa Neo a este, ya que fue pues con un estilo neoplasticista y también como la insignia de la nueva línea modular. Ya para terminar, eh, queremos que nos cuenten cuál fue su casa favorita de la línea Neo y cuál sería un consejo para alguien que está soñando con construir su casa. Primero, ¿cuál fue su casa favorita de la línea Neo? Pues para mí, mi favorita fue la casa París, la diseñé yo. Eh, es una casa que me gusta mucho su estilo, es un estilo victoriano, pues que denota la elegancia y que tiene esta ciudad, que es París. Entonces, lo que se hizo fue generar estos colores en el interior y el exterior de la vivienda, y me gusta mucho por su paisajismo también, que es algo que hizo pues darle un plus a esta vivienda. Mi casa favorita es, o sería la casa Mereta Unagua, más que todo como por la técnica o la implementación tecnológica que se le hace a esta, ya que a su interior buscamos un diseño un tipo más industrial, dejando la plaqueta y el perfil metálico a la vista. Y buscamos impermeabilizarla o darle pues un aislamiento térmico, implementando materiales en el exterior, la cual pues nos daba como este aislamiento. También como por el contexto o el diseño del paisaje que se le hizo, es como lugares que uno quisiera tener en una parcela, una zona de barbecue, una zona de piscina, un huerto, una zona de canchas y también como tener en cuenta esos tipos de viviendas con cubiertas y pasillos que se pues habían anteriormente, traerlos a esta vivienda. Se fue como una combinación entre las casas antiguas y el modernismo
Entonces sería una casa pues muy de mi estilo, de mi gusto. ¿Por qué es Meret a un agua? Pues sería muy evidente de que pues es el tiempo, o sea, es una casa que fue traída pues por decirlo así, con el tiempo a esta nueva línea y a un agua porque en su cubierta o en su fachada se es muy evidente que tiene una cubierta a un agua, una sola pendiente, una sola caída. Hay que aclarar algo, ¿no? El nuevo portafolio tiene dos Meret. Sí, sí. La Meret minimalista, que es con cubiertas en bebidas, lo que habló hace un momento, Edward, que unas bebidas que el techo, que este es el techo, esté cubierto por el muro. Y la otra, que es la Meret de un agua, que es donde la cubierta se ve, pero solo tiene una inclinación, que es un lateral. Y el significado Mered también es por la denotación del tiempo en temas egipcios. Ok. Ujú. Ah, bueno, y mi favorita. Ahorita. A mí me gustan todas realmente, pero si tuviera que escoger una, me iría por la Kairos. Me parece que la casa Kairos es diferente a lo que está plasmado en todo el portafolio, tanto en espacios, medidas. Tiene una implementación de un nuevo baño que es una cosa loca. Me gusta mucho. Y con respecto a tu pregunta, a incitar, ¿o qué le diríamos a un cliente para que compre un Power? ¿Cuál sería un consejo para alguien que está soñando con construir su casa? Ya. Que deje el miedo. Mira que muchos de los clientes que he conocido, la mayor limitante siempre ha sido el miedo y el temor a, bueno, tengo el dinero, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasaría si se me acaba? ¿Qué pasaría si tengo esta deuda y si se me sale? Yo diría que hay que arriesgarse a dejar el miedo porque si no da el primer paso no se lo va a dar nunca. Y no creo que solo sea en construcción, sino en todos los aspectos de la vida de uno. Hay que gozársela y pues es que comprar una casa es no solamente un gasto, sino una inversión. Entonces, que inviertan en su familia, que inviertan en su futuro y en su tiempo. Sí, pero respecto a lo que dice Miguel, pues igual esto sería como un punto de partida. Todas las líneas que hay aquí en ML Modular pueden ser el punto de partida para su vivienda, para su casa. Entonces, cada una de ellas pues se puede acoplar a sus gustos, al gusto de su familia y pues van a tener una vivienda que en realidad sí les va a gustar a cada una de ellas. Eh, yo le diría que pues se arriesgue ya que es por decirlo así, un sueño tener una vivienda propia. Y más que todo porque es un bien raíz y con el tiempo pues se va a valorizar. También por el tema de la paz que se podría llegar a sentir en un lote campestre con el diseño pues, de estas viviendas. Gracias por abrir esta ventana con nosotros. Gracias a nuestro equipo de diseño e innovación por todo su trabajo, por su dedicación, por su esfuerzo en esta nueva línea y por supuesto por aceptar nuestra invitación. Y ya saben, para todos, si quieren conocer esta nueva línea, estas casas e incluso nuestro portafolio completo, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok y YouTube para que visiten nuestros canales y sean parte de MDL Modular. Gracias. Gracias.